Manuscritos: Economía y Filosofía, por Karl Marx. 5. Primer manuscrito. Salario. 1. El salario está determinado por la lucha abierta entre capitalista y obrero. Necesariamente triunfa el capitalista. El capitalista puede vivir más tiempo sin el obrero que éste sin el capitalista. La unión entre los capitalistas es habitual y eficaz. La de los obreros está prohibida y tiene funestas consecuencias para ellos. Además, el terrateniente y el capitalista pueden agregar a sus rentas beneficios industriales. El obrero no puede agregar a su ingreso industrial ni rentas de las tierras ni intereses del capital. Por eso es tan grande la competencia entre los obreros. Luego, solo para el obrero es la separación entre capital, tierra y trabajo, una separación necesaria y nociva. El capital y la tierra no necesitan permanecer en esa abstracción, pero sí el trabajo del obrero. Para el obrero es, pues, mortal la separación de capital, renta de la tierra y trabajo. El nivel mínimo del salario, y el único necesario, es lo requerido para mantener al obrero durante el trabajo y para que él pueda alimentar una familia y no se extinga la raza de los obreros. El salario habitual es, según Smith, el mínimo compatible con la simple humanité, es decir, con una existencia animal. La demanda de hombres regula necesariamente la producción de hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía. Si la oferta es mucho mayor que la demanda, una parte de los obreros se hunde en la mendicidad o muere por inanición. La existencia del obrero está reducida, pues, a la condición de existencia de cualquier otra mercancía. El obrero se ha convertido en una mercancía y para él es una suerte poder llegar hasta el comprador. La demanda de la que depende la vida del obrero depende a su vez del humor de los ricos y capitalistas. Si la oferta supera la demanda, entonces una de las partes constitutivas del precio, beneficio, renta de la tierra o salario, es pagada por debajo del precio. Una parte de estas prestaciones se sustrae, pues a este empleo y el precio del mercado gravita hacia el precio natural como su centro. Pero, inciso 1, cuando existe una gran división del trabajo, le es sumamente difícil al obrero dar al suyo otra dirección. Inciso 2, el perjuicio le afecta a él, en primer lugar, a causa de su relación de subordinación respecto del capitalista. Con la gravitación del precio de mercado hacia el precio natural, es así el obrero el que más pierde y el que necesariamente pierde. Y justamente la capacidad del capitalista para dar a su capital otra dirección es la que o priva del pan al obrero, limitado a una rama determinada de trabajo, o le obliga a someterse a todas las exigencias de ese capitalista. 2. Las ocasionales y súbitas fluctuaciones del precio de mercado afectan menos a la renta de la tierra que a aquellas partes del precio que se resuelven en beneficios y salarios, pero afectan también menos al beneficio que al salario. Por cada salario que sube, hay, por lo general, uno que se mantiene estacionario y uno que baja. El obrero no tiene necesariamente que ganar con la ganancia del capitalista, pero necesariamente pierde con él. Así el obrero no gana cuando el capitalista mantiene el precio del mercado por encima del natural por obra de secretos industriales o comerciales, del monopolio o del favorable emplazamiento de su terreno. Además, los precios del trabajo son mucho más constantes que los precios de los víveres. Frecuentemente se encuentran en proporción inversa. En un año de carestía, el salario disminuye a causa de la disminución de la demanda y se eleva a causa del alza de los víveres. Queda, pues, equilibrado. En todo caso, una parte de los obreros queda sin pan. En años de abundancia, el salario se eleva merced al aumento de la demanda. Disminuye merced a los precios de los víveres. Queda, pues, equilibrado. Otra desventaja del obrero. Los precios del trabajo de los distintos tipos de obreros difieren mucho más que las ganancias en las distintas ramas en las que el capital se coloca. En el trabajo,
toda la diversidad natural, espiritual y social. En el trabajo, toda la diversidad natural, espiritual y social de la actividad individual se manifiesta y es inversamente retribuida, en tanto que el capital muerto va siempre al mismo paso y es indiferente a la real actividad individual. En general, hay que observar que allí, en donde tanto el obrero como el capitalista sufren, el obrero sufre en su existencia y el capitalista en la ganancia de su inerte mamón. El obrero ha de luchar no solo por su subsistencia física, sino también por lograr trabajo, es decir, por la posibilidad, por los medios de poder realizar su actividad. Tomemos las tres situaciones básicas en que puede encontrarse la sociedad y observemos la situación del obrero en ellas. Inciso 1. Si la riqueza de la sociedad está en descenso, el obrero sufre más que nadie, pues aunque la clase obrera no puede ganar tanto como la de los propietarios en una situación social próspera, ninguna sufre tanto con su decadencia como la clase obrera. 3. 2. Tomemos ahora una sociedad en que la riqueza aumenta. Esta situación es la única propicia para el obrero. Aquí aparece la competencia entre capitalistas. La demanda de obreros excede a la oferta. Pero, en primer lugar, el alza de los salarios conduce a un exceso de trabajo de los obreros. Cuanto más quieren ganar, tanto más de su tiempo deben sacrificar, y enajenándose de toda libertad, han de realizar, en aras de la codicia, un trabajo de esclavos. Con ello acortan su vida. Este acortamiento en la duración de su vida es una circunstancia favorable para la clase obrera en su conjunto, porque con él se hace necesaria una nueva oferta. Esta clase ha de sacrificar continuamente a una parte de sí misma para no perecer por completo. Además, ¿cuándo se encuentra una sociedad en vías de enriquecimiento progresivo? Con el aumento de los capitales y las rentas de un país. Esto, sin embargo, solo es posible, alfa, porque se ha acumulado mucho trabajo, pues el capital es trabajo acumulado. Es decir, porque se ha ido arrebatando al obrero una cantidad creciente de su producto, porque su propio trabajo se le enfrenta en medida creciente como propiedad ajena, y los medios de su existencia y de su actividad se concentran cada vez más en manos del capitalista. Beta. La acumulación del capital aumenta la división del trabajo, y la división del trabajo el número de obreros, y viceversa. El número de obreros aumenta la división del trabajo, así como la división del trabajo aumenta la acumulación de capitales. Con esta división del trabajo de una parte y con la acumulación de capitales de la otra, el obrero se hace cada vez más dependiente exclusivamente del trabajo, y de un trabajo muy determinado, unilateral y maquinal. Y así, del mismo modo que se ve rebajado en lo espiritual y en lo corporal a la condición de máquina y de hombre, queda reducido a una actividad abstracta y un vientre. Se va haciendo cada vez más dependiente de todas las fluctuaciones del precio de mercado, del empleo de los capitales y del humor de los ricos. Igualmente, el crecimiento de la clase de hombres que no tienen más que su trabajo agudiza la competencia entre los obreros, por tanto, rebaja su precio. En el sistema fabril, esta situación de los obreros alcanza su punto culminante. Gamma. En una sociedad cuya prosperidad crece, solo los más ricos pueden aún vivir del interés del dinero. Todos los demás están obligados o bien a emprender un negocio con su capital o bien a lanzarlo al comercio. Con esto se hace también mayor la competencia entre los capitales. La concentración de capitales se hace mayor. Los capitalistas grandes arruinan a los pequeños y una fracción de los antiguos capitalistas se hunde en la clase de los obreros, que por obra de esa aportación padece de nuevo la depresión del salario y cae en una dependencia aún mayor de los pocos grandes capitalistas. Al disminuir el número de capitalistas, desaparece casi su competencia respecto de los obreros, y como el número de estos se ha multiplicado,
La competencia entre ellos se hace tanto mayor, más antinatural y más violenta. Una parte de la clase obrera cae con ello en la mendicidad o la inanición, tan necesariamente como una parte de los capitalistas medios cae en la clase obrera. Así, pues, incluso en la situación social más favorable para el obrero, la consecuencia necesaria para éste es exceso de trabajo y muerte prematura, degradación a la condición de máquina, de esclavo del capital que se acumula peligrosamente frente a él, renovada competencia, muerte por inanición o mendicidad de una parte de los obreros. 5. El alza de salarios despierta en el obrero el ansia de enriquecimiento propia del capitalista, que él, sin embargo, solo mediante el sacrificio de su cuerpo y de su espíritu puede saciar. El alza de salarios presupone la acumulación de capital y la acarrea. Enfrenta, pues, el producto del trabajo y el obrero, haciéndolos cada vez más extraños el uno al otro. Del mismo modo, la división del trabajo hace al obrero cada vez más unilateral y más dependiente, pues acarrea consigo la competencia no solo de los hombres, sino también de las máquinas. Como el obrero ha sido degradado a la condición de máquina, la máquina puede oponérsele como competidor. Finalmente, como la acumulación de capitales aumenta la cantidad de industria, es decir, de obreros, mediante esta acumulación, la misma cantidad de industria trae consigo una mayor cantidad de obra hecha, que se convierte en superproducción y termina, o bien por dejar sin trabajo a una gran parte de los trabajadores, o bien por reducir su salario al más lamentable mínimo. Estas son las consecuencias de una situación social que es la más favorable para el obrero, la de riqueza creciente y progresiva. Por último, sin embargo, esta situación ascendente ha de alcanzar alguna vez su punto culminante. ¿Cuál es entonces la situación del obrero? 3. Los salarios y los beneficios del capital serán probablemente muy bajos en un país que haya alcanzado el último grado posible de su riqueza. La competencia entre los obreros para conseguir ocupación sería tan grande que los salarios quedarían reducidos a lo necesario para el mantenimiento del mismo número de obreros, y si el país estuviese ya suficientemente poblado, este número no podría aumentarse. El exceso debería morir. Luego, en una situación declinante de la sociedad, miseria progresiva. En una situación floreciente, miseria complicada. Y en una situación en plenitud, miseria estacionaria. Y como quiera que, según Smith, no es feliz una sociedad en donde la mayoría sufre, que el más próspero estado de la sociedad conduce a este sufrimiento de la mayoría. Y como la economía política, en general la sociedad del interés privado, conduce a este estado de suma prosperidad, la finalidad de la economía política es, evidentemente, la infelicidad de la sociedad. En lo que respecta a la relación entre obreros y capitalistas, hay que observar también que el alza de salarios está más que compensada para el capitalista por la disminución en la cantidad del tiempo de trabajo, y que el alza de salarios y el alza en el interés del capital obran sobre el precio de la mercancía como el interés simple y el interés compuesto, respectivamente. Coloquémonos ahora totalmente en el supuesto de vista del economista y comparemos, de acuerdo con él, las pretensiones teóricas y prácticas de los obreros. Nos dice que, originalmente, y de acuerdo con su concepto mismo, todo el producto del trabajo pertenece al obrero, pero al mismo tiempo nos dice que en realidad revierte al obrero la parte más pequeña e imprescindible del producto, solo aquella que es necesaria para que él exista, no como hombre, sino como obrero, para que perpetúe no la humanidad, sino la clase esclava de los obreros. El economista nos dice que todo se compra con trabajo y que el capital no es otra cosa que trabajo acumulado, pero al mismo tiempo nos dice que el obrero, muy lejos de poder comprarlo todo, tiene que venderse a sí mismo y a su humanidad. En tanto que las rentas del perezoso terrateniente ascienden por lo general
a la tercera parte del producto de la tierra y el beneficio del atareado capitalista llega incluso al doble del interés del dinero, lo que el obrero gana es, en el mejor de los casos, lo necesario para que de 4 hijos, 2 se le mueran de desnutrición. 7. En tanto que, según el economista, el trabajo es lo único con lo que el hombre aumenta el valor de los productos naturales, su propiedad activa, según la misma economía política. El terrateniente y el capitalista, que como terrateniente y capitalista son simplemente dioses privilegiados y ociosos, están en todas partes por encima del obrero y le dictan leyes. En tanto que, según el economista, el trabajo es el único precio invariable de las cosas, no hay nada más azarosa que el precio del trabajo. No hay nada más azaroso que el precio del trabajo. Nada está sometido a mayores fluctuaciones. En tanto que la división del trabajo eleva la fuerza productiva del trabajo, la riqueza y el refinamiento de la sociedad empobrece al obrero hasta reducirlo a máquina. En tanto que el trabajo suscita la acumulación de capitales y con ello el creciente bienestar de la sociedad, hace al obrero cada vez más dependiente del capitalista, le lleva a una mayor competencia, lo empuja al ritmo desenfrenado de la superproducción, a la que sigue un marasmo igualmente profundo. En tanto que, según los economistas, el interés del obrero no se opone nunca al interés de la sociedad. El interés de la sociedad está siempre y necesariamente en oposición al interés del obrero. Según los economistas, el interés del obrero no está nunca en oposición al de la sociedad. Inciso 1. Porque el alza del salario está más que compensada por la disminución en la cantidad del tiempo de trabajo, además de las restantes consecuencias antes desarrolladas. Y, inciso 2, porque en relación con la sociedad, el producto bruto total es producto neto, y solo en relación al particular tiene el neto significado. Pero que el trabajo mismo, no solo en las condiciones actuales, sino en general, en cuanto a su finalidad, es simplemente el incremento de la riqueza. Que el trabajo mismo, digo, es nocivo y funesto, es cosa que se deduce, sin que el economista lo sepa, de sus propias exposiciones. De acuerdo con su concepto, la renta de la tierra y el beneficio del capital son deducciones que el salario padece. En realidad, sin embargo, el salario es una deducción que el capital y la tierra dejan llegar al obrero, una concesión del producto del trabajo de los trabajadores al trabajo. El obrero sufre más que nunca en su estado de declinación social. Tiene que agradecer la dureza específica de su opresión a su situación de obrero, pero la opresión en general a la situación de la sociedad. Pero en el estado ascendente de la sociedad, la decadencia y el empobrecimiento del obrero son producto de su trabajo y de la riqueza por él producida. La miseria brota, pues, de la esencia del trabajo actual. El estado de máxima prosperidad social, un ideal, pero que puede ser alcanzado aproximadamente y que, en todo caso, constituye la finalidad tanto de la economía política como de la sociedad civil, es, para el obrero, miseria estacionaria. Se comprende fácilmente que en la economía política el proletario, es decir, aquel que, desprovisto de capital y de rentas de la tierra, vive solo de su trabajo, de un trabajo unilateral y abstracto, es considerado únicamente como obrero. Por esto, puede la economía asentar la tesis de que aquel, como un caballo cualquiera, debe ganar lo suficiente para poder trabajar. No lo considera en sus momentos de descanso como hombre, sino que deja este cuidado a la justicia, a los médicos, a la religión, a los cuadros estadísticos, a la policía y al alguacil de pobres. Elevémonos ahora sobre el nivel de la economía política, y a partir de la exposición hasta ahora hecha, casi con las mismas palabras de la economía política, tratemos de responder a dos cuestiones. Inciso 1. ¿Qué sentido tiene en el desarrollo de la humanidad esta reducción de la mayor parte de la humanidad al trabajo abstracto? Inciso 2. ¿Qué falta cometen los reformadores en detalle que o bien pretenden elevar los salarios y mejorar con ello la situación de la clase obrera, o bien como Proudhon consideran la igualdad de salarios como finalidad
de la revolución social? El trabajo se presenta en la economía política únicamente bajo el aspecto de actividad lucrativa. 8. Puede afirmarse que aquellas ocupaciones que requieren dotes específicas o una mayor preparación se han hecho en conjunto más lucrativas, en tanto que el salario medio para la actividad mecánica uniforme, en la que cualquiera puede ser fácil y rápidamente instruido, a causa de la creciente competencia, ha descendido y tenía que descender. Y precisamente este tipo de trabajo es, en el actual estado de organización de este, el más abundante con mucha diferencia. Por tanto, si un obrero de primera categoría gana actualmente 7 veces más que hace 50 años y otro de la segunda lo mismo, los dos ganan ciertamente, por término medio, 4 veces más que antes. Solo que si en un país la primera categoría de trabajo ocupa únicamente 1000 hombres y la segunda a 1.000.000, 999.000 no están mejor que los 50 años, no están mejor que hace 50 años y están peor si al mismo tiempo han subido los precios de los artículos de primera necesidad. Y con estos superficiales cálculos de término medio se pretende engañar sobre la base más numerosa de la población. Además, la cuantía del salario es solo un factor en la apreciación del ingreso del obrero, pues para mesurar este último es también esencial tomar en consideración la duración asegurada del trabajo, de la que no puede hablarse en la anarquía de la llamada libre competencia, con sus siempre repetidas fluctuaciones e interrupciones. Por último, hay que tomar en cuenta la jornada de trabajo habitual antes y ahora. Esta ha sido elevada para los obreros ingleses en la manufactura algodonera desde hace 25 años. Esto es, exactamente desde el momento en que se introdujeron las máquinas para ahorrar trabajo, a 12 o 16 horas diarias por obra de la codicia empresarial. 9. Y la elevación en un país y en una rama de la industria tuvo que extenderse más o menos a otras partes, dado el derecho aún generalmente reconocido a una explotación incondicionada de los pobres por los ricos. Pero incluso si fuera tan cierto que realmente es falso que se hubiese incrementado el ingreso medio de todas las clases de la sociedad, podrían haberse hecho mayores las diferencias y los intervalos relativos entre los ingresos, y aparecer así más agudamente los contrastes de riqueza y pobreza. Pues justamente porque la producción total crece, y en la misma medida en que esto sucede, se aumentan también las necesidades, deseos y pretensiones, y la pobreza relativa puede crecer en tanto que se aminora la absoluta. El samoyedo, reducido a su aceite de pescado y a sus pescados rancios, no es pobre porque en su cerrada sociedad todos tienen las mismas necesidades. Pero en un estado que va hacia adelante, que por ejemplo en un decenio ha aumentado su producción total en relación a la sociedad en 1/3, el obrero que gana ahora lo mismo que hace 10 años no está ni siquiera tan acomodado como antes, sino que se ha empobrecido en 1/3 parte. Pero la economía política solo conoce al obrero en cuanto animal de trabajo, como una bestia reducida a las más estrictas necesidades vitales. Para cultivarse espiritualmente con mayor libertad, un pueblo necesita estar exento de la esclavitud de sus propias necesidades corporales, no ser ya siervo del cuerpo. Se necesita, pues, que ante todo le quede tiempo para poder crear y gozar espiritualmente. Los progresos en el organismo del trabajo ganan este tiempo. No ejecuta frecuentemente en la actualidad un solo obrero en las fábricas algodoneras, gracias a nuevas fuerzas motrices y a máquinas perfeccionadas, el trabajo de 250 a 350 de los antiguos obreros. Consecuencias semejantes en todas las ramas de la producción, pues energías naturales exteriores son obligadas cada vez en mayor medida a participar. 10. En el trabajo humano. Si antes para cubrir una determinada cantidad de necesidades materiales se requería un gasto de tiempo y energía humana que más tarde se ha reducido a la mitad, se ha ampliado en esta misma medida el ámbito para la creación y el goce espiritual,
sin ningún atentado contra el bienestar material. Pero incluso sobre el reparto del botín que ganamos al viejo Cronos en su propio terreno, decide aún el juego de dados del azar ciego e injusto. Se ha calculado en Francia que, dado el actual nivel de producción, una jornada media de trabajo de 5 horas para todos los capaces de trabajar bastaría a la satisfacción de todos los intereses materiales de la sociedad, sin tomar en cuenta los ahorros gracias a la perfección de la maquinaria. La duración del trabajo esclavo en las fábricas no ha hecho sino aumentar para una numerosa población. El tránsito del trabajo manual complejo al sistema fabril presupone una descomposición del mismo en operaciones simples, pero por ahora solo una parte de las operaciones uniformemente repetidas le corresponde de momento a las máquinas, otra parte le corresponde a los hombres. De acuerdo con la naturaleza de las cosas y de acuerdo con experiencias concordantes, una tal actividad continuamente uniforme es tan perjudicial para el espíritu como para el cuerpo. Y así, pues, en esta unión del maquinismo con la simple división del trabajo, entre más numerosas manos humanas tenían también que hacerse patentes todos los inconvenientes de esta última. Estos inconvenientes se muestran, entre otras cosas, en la mayor mortalidad de los obreros. 11. Fabriles. Esta gran diferencia de que los hombres trabajen mediante máquinas o como máquinas no ha sido observada. Para el futuro de la vida de los pueblos, las fuerzas naturales brutas que obran en las máquinas serán, sin embargo, nuestros siervos y esclavos. En las hilaturas inglesas están actualmente ocupados solo 158.818 hombres y 196.818 mujeres. Por cada 100 obreros hay 103 obreras en las fábricas de algodón del condado de Lancaster y hasta 209 en Escocia. En las fábricas inglesas de lino, en Leeds, se contaban 147 obreras por cada 100 obreros. En Druden y en la costa oriental de Escocia, hasta 280. En las fábricas inglesas de seda, muchas obreras. En las fábricas de lana, que exigen mayor fuerza de trabajo, más hombres. También las fábricas de algodón norteamericanas ocupaban, en 1833, junto a 18.593 hombres, no menos de 38.927 mujeres. Mediante las transformaciones en el organismo del trabajo, le ha correspondido, pues, al sexo femenino un círculo más amplio de actividad lucrativa. Las mujeres, una posición económica más independiente. Los dos sexos más aproximados en sus relaciones sociales. En las hilaturas inglesas movidas por vapor y agua, trabajaban en el año 1835 20.558 niños entre 8 y 12 años, 35.867 entre 12 y 13 años, y por último 108.208 entre 13 y 18 años. Ciertamente que los ulteriores progresos de la mecánica, al arrancar de manos de los hombres cada vez en mayor medida todas las ocupaciones uniformes, actúan en el sentido de una paulatina eliminación. 12. De la anomalía. Solo que en el camino de este mismo rápido progreso está precisamente el detalle de que los capitalistas pueden apropiarse del modo más simple y barato de las fuerzas de las clases inferiores, hasta en la infancia, para usar y abusar de ellas en lugar de los medios auxiliares de la mecánica. Llamamiento de Lord Brougham a los obreros. Aseos capitalistas. Esto, lo malo es que millones solo logran ganar su modesto vivir gracias a un fatigoso trabajo que los arruina corporalmente y los deforma mental y moralmente, que incluso tienen que considerar como una suerte la desgracia de haber encontrado tal trabajo. Para vivir, pues, los no propietarios están obligados a ponerse directa o indirectamente al servicio de los propietarios, es decir, bajo su dependencia. Criados, mesada, obrero, salario, empleado, sueldo o emolumentos. Alquilar su trabajo, prestar su trabajo a interés, trabajar en lugar de otros. Alquilar la materia del trabajo,
prestar a interés la materia del trabajo, hacer trabajar a otro en su lugar. 13. Esta constitución económica condena a los hombres a oficios tan abyectos, a una degradación tan sumamente desoladora y amarga, que en comparación con ella, el estado salvaje parece una condición real. La prostitución de la clase no propietaria en todas sus formas. La economía política considera el trabajo abstractamente como una cosa. Si el precio es alto, es que la mercancía es muy demandada. Si es bajo, es que es muy ofrecida. En parte, la competencia entre capitalistas y obreros, en parte, la competencia entre obreros, obligan a ello. Los grandes talleres compran preferentemente el trabajo de mujeres y niños, porque este cuesta menos que el de los hombres. Si el trabajo es, pues, una mercancía, es una mercancía con las más tristes propiedades, pero no lo es incluso de acuerdo a los fundamentos de la economía política, porque no es el libre resultado de un libre mercado. El régimen económico actual baja a la vez el precio y la remuneración del trabajo. La industria se encontró hasta el presente en la situación de la guerra de conquista. Para ser conducida con éxito, la guerra industrial exige ejércitos numerosos que pueda acumular con un mismo punto y diezmar generosamente. Y ni por devoción ni por obligación soportan los soldados de este ejército las fatigas que se les impone, solo por escapar a la dura necesidad del hambre. No tienen ni fidelidad ni gratitud para con sus jefes. Estos no están unidos con sus subordinados por ningún sentimiento de benevolencia. No los conocen como hombres, sino como instrumentos de la producción que deben aportar lo más posible y costar lo menos posible. Estas masas de obreros, cada vez más apremiadas, ni siquiera tienen la tranquilidad de estar siempre empleadas. La industria que las ha convocado solo las hace vivir cuando las necesita, y tan pronto como puede pasarse sin ellas, las abandona sin el menor remordimiento. Y los trabajadores están obligados a ofrecer su persona y su fuerza por el precio que quiera concedérseles. Cuanto más largo, penoso y desagradable sea el trabajo que se les asigna, tanto menos se les paga. Se ven algunos que con un trabajo de 16 horas diarias, de continua fatiga, apenas pueden comprar el derecho de no morir.